Quiero el mensaje del día de hoy, yo le titulé Las tres muertes. ¿Amén? Vamos a entender la gran necesidad que hay, ¿verdad?, de poder compartir vida, ¿verdad? Apenas en estos días fue espantoso ver el día 31 de octubre, cómo estaban en las noches, ¿verdad?, lugares, ¿verdad?, donde hay mucha gente, llenos de gente disfrazada del famoso Halloween, del Día de Muertos, ¿verdad? Hombres, mujeres, niños, ¿verdad?, tocando las casas, andando por las calles, como si fuera una tradición inofensiva. Pero para los que hemos estado teniendo vida en el Señor, nos damos cuenta que esto no es inofensivo, que tiene un impacto, ¿verdad? Un impacto fuerte y desafortunadamente negativo en las familias, en los pequeños, ¿verdad? Que lo practican de una forma ignorante, ¿verdad?, del conocimiento de lo que se hace, de la razón en la que se hace. Empezamos, amado hermano, por saber, ¿verdad?, como dice el libro de los Hebreos, capítulo 9, versículo 27, y de la manera que esté establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Hay algo, amado hermano, que todos los seres humanos vamos a enfrentar, ¿verdad?, una vez que nosotros tuvimos la oportunidad en Dios de poder vivir. Y eso es la muerte. No hay una sola persona, ¿verdad?, que esté viva y que no vaya a enfrentar el momento de la muerte. Y esto es algo que debemos tener presente, ¿verdad? Ahora con las tradiciones hasta lo toman a juego, ¿verdad? Y lo toman como si fueran amigos de ello, ¿verdad?, aliados de ello, ¿verdad?, simpatizantes de ello, y les establecen altares gigantescos, ¿verdad?, a ese tipo de situaciones que es la muerte. Ahora, a través de la verdad de Dios, de la palabra de Dios, de la autoridad de Dios, vamos a entender que la muerte es enemiga de Dios, ¿verdad? El plan original de Dios, ¿verdad?, según las Escrituras, no era que apareciera la muerte, ¿verdad? Dios no hizo al ser humano para que muriera. En el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 27, la Biblia nos enseña: y creó Dios al hombre a su imagen, ¿verdad? ¿Cómo lo creó? A imagen de Dios, ¿verdad? Dios es eterno, ¿verdad? Dios no muere. Dios permanece para siempre. Dios es vida. Y el ser humano fue hecho a imagen de Dios. Es decir, el ser humano fue hecho eterno como Dios, ¿verdad? En el plan y en el corazón de Dios fue hacer al ser humano para que viviera para siempre, ¿verdad? No había en el plan de Dios la existencia de la muerte. La muerte, ¿verdad?, llegó como consecuencia del pecado del hombre, ¿verdad? Más adelante, ¿verdad?, ahí en Génesis capítulo 3, ¿verdad?, también dice el Señor, ¿verdad?, que una vez que el hombre, ¿verdad?, desobedece a Dios, ¿verdad?, en el versículo 22 de Génesis 3 dice, versículo 22 dice: y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no se alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y por consecuencia, Dios en el versículo 23 sacó del Edén, ¿verdad?, al hombre para que trabajase en la tierra. Entonces, el plan original de Dios es que el hombre estuviera con Dios para siempre y fuera eterno. Pero la desobediencia del hombre hizo que Dios sentenciara al hombre a un fin, ¿verdad? La palabra muerte, ¿verdad?, en el griego significa separación, ¿verdad?
hubo una separación del hombre con Dios. Y esto, déjame decirte que como lo vimos, el hombre vive una vez, solamente una vez, y después viene la muerte. Pero vamos a entender, amado hermano, que hay tres. La Biblia nos enseña tres clases, tres tipos de muerte. Y eso es algo que es importante porque cuando decimos es que hay que ir a compartir salvación, ¿verdad? Esta iglesia se llama Casa de Salvación. Dices, ¿qué salvación? ¿Me vas a salvar de un incendio? ¿Me vas a salvar de una inundación? ¿De un terremoto? ¿Verdad? El mensaje central de Jesucristo por el cual Dios lo envió a la tierra, su principal misión fue salvación, ¿verdad? Por eso el nombre de Jesús, ¿verdad? En hebreo, Yeshua, que quiere decir Salvador. Entonces, Dios envió a su único Hijo para salvar a todo ser humano. ¿Y salvarlo de qué? Efectivamente de algo que ha causado gran dolor en toda la humanidad, que es la muerte. ¿Estamos? Entonces, también déjame decirte que empezamos por entender que la muerte es algo que va a llegar, y también algo que tengo que decirles es que el tiempo es incierto. Hoy se vive como si el tiempo de la partida y de la muerte fuera lejano, ¿verdad? Y decimos, si tengo 40, 50 años, a lo mejor me quedan otros 20, 30 añitos por ahí. Entonces todavía espero, ¿verdad? Los jóvenes de 20 años les comparte de 15, 18 y ayer tuve oportunidad de ver a unas, porque ni siquiera las conocí, unas chicas. Llegaron ahí a una reunión familiar y veo y son gente que no, pues que no tienen eso en su mente, ¿verdad? El morir para ellos es una palabra que no existe para ellos, ¿verdad? Pero también en los adultos, ¿verdad? Tan es así que viste todas las calles en Halloween disfrazándose de ella y hacen películas, ¿verdad? Como si la muerte fuera algo bonito, ¿verdad? Los que hemos vivido la experiencia de ver morir a un ser querido, sabemos que es doloroso, ¿verdad? Que la muerte trae dolor, ¿verdad? Dolor profundo, ¿verdad? Gran tristeza, porque no es amiga de Dios, ¿verdad? Es enemiga de Dios. ¿Estamos? Ahora, el tiempo es incierto y la muerte, todos esperamos, ¿verdad? El regreso de Jesús. Pero algo es seguro, amado hermano, que la muerte tiene que llegar. Y va a llegar no cuando tú lo planeas, ¿verdad? No cuando tú lo pronosticas, a lo mejor por la edad. La muerte puede llegar de un momento a otro, ¿verdad? Jesús, hablando de una forma clara, ¿verdad? Respecto a esta parte de la muerte, en el Evangelio de Lucas capítulo 12, si me acompañas a abrir el Evangelio de Lucas, en el capítulo 12, ¿verdad? Lucas 12, dice la palabra de Dios a partir del versículo 15, vamos a leer. Amén. Y le dijo, está hablando Jesús, mira y guárdate de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo, la herencia de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar todas mis ganancias. Y dijo, esto haré, voy a derribar mis graneros y voy a edificar todavía otros más grandes, y ahí voy a guardar todos mis frutos y todos mis bienes. Y voy a decir a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Tranquilízate, come, bebe, gózate, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será?
Así el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. A ver, aquí es algo muy humano, ¿verdad? Como diciendo, yo voy a trabajar, voy a echarle ganas, ¿verdad? Voy a estudiar, voy a hacer muchas cosas para que cuando ya tenga cierta edad, yo no tenga de nada de qué preocuparme, ¿verdad? Y pueda disfrutar y pueda gozar de todo lo que a mí me costó producir o hacer. Pero lo que no entra en el pensamiento de esa naturaleza humana del hombre es que en el intento puede acabar su vida, ¿verdad? Que a lo mejor terminó de trabajar y lo jubilaron y al día siguiente de su jubilación fue el día de su partida, ¿verdad? En este año he visto muertes cercanas, ¿verdad? De personas que cuando uno se reflexiona, uno decía, pues no estaba todavía en edad de morir, con que le faltaban años más, pero la muerte es así, dile, la muerte es imprevista, ¿verdad? El tiempo es incierto. Nadie, dile a tu hermano, nadie puede decir que tiene garantizados más años. Y ahorita que estamos acabando el año 2024, podemos, a lo mejor muchos de los que estamos aquí, pensar, decir, pues otro año más y el 25 será diferente, y el 26, a lo mejor muchos no terminan este año, ¿verdad? O sea, el problema no es el día de la muerte, el problema es la condición con la que tú te encuentras. Y por eso es la importancia de la salvación. Mira, estamos tan acostumbrados a ver a la gente, les decía ayer en la oración, los que se tomaron en cuenta, ¿verdad? Levantarse. Ayer me se dieron cuenta, salí corriendo a trabajar, a hacer cosas. Amado hermano, como personas que empezamos a escuchar la palabra de Dios, tenemos que aprender a ser sensibles a las prioridades que Dios nos enseña. En esta parábola Jesús le dijo que las prioridades no eran el trabajo ni lo material, ni siquiera los bienes, que eso no era lo prioritario. Y ayer que estábamos en la oración, en las 8 frías de la mañana, está haciendo frío, yo me mostraba que tenemos gente cercana y nos hemos acostumbrado a saludarlas seguido, ¿verdad? Si viven contigo, pues las saludas diario, las ves diario, convives diario, pero toma en cuenta que esas personas, ¿verdad? Un día van a morir. Y no van a unir hasta el día que tú crees que sea su tiempo, sino como dijo la palabra, será el tiempo en que Dios decidirá, hasta aquí se acabó. Hasta aquí. Y a lo mejor ahí no te va a dar tiempo ni siquiera de regresar y decir, a ver, déjame poner una conferencia de la iglesia o déjame agarrar una Biblia o tráeme a fulanito para que me vuelva a hablar. En ese momento puede ser que no despiertas. Y tenemos que estar conscientes, amado, que es urgente, es imprescindible, es esencial, es básico no seguir desperdiciando nuestro tiempo con la gente. Estaba en una reunión y yo sentía tristeza, ¿verdad? Sentía dolor, sentía angustia, porque es gente con la que convivo y los veo, digo, es desesperante. Un evento más, una reunión más. Y quizá muchas de esas personas que en vida amo no tengan la salvación. Entonces, en lo que a nosotros respecta, tenemos que estar claros en lo que es el propósito del Evangelio, lo que es el propósito de la congregación de la... Es que fulanito ya se congrega, qué bueno que se congregue, pero a lo mejor no es salvo. La Biblia dice que la mayoría, ¿verdad?, son los que no se salvan. Dice que amplia, ¿verdad?,
y muy grande y muy espaciosa es la puerta que entra a la condenación o a la perdición. Pero muy pequeña, dile, es tan pequeña la puerta de la salvación que te debes incomodar. Yo me puse a hacer ejercicio y a comer diferente para poder entrar en mis camisas, en mis pantalones, en mis sacos, en mis suéteres. Significa sacrificio, significa abstención, significa disciplina, significa constancia, significa ganas de vivir. Y la gente que quiere ser salva necesita esforzarse. ¿Por qué? Porque muchos son llamados. Dile a tu hermano, muchos son llamados. Muchos son invitados. Pero de todos esos, muy pocos son los elegidos. Apenas tengo una persona muy cercana a mí que él cree, ¿verdad?, que él tiene la verdad y que él es el ungido de Dios y que él está correcto con Dios cuando lleva una vida de condenación. Y así hay muchos cristianos. La Biblia enseña que el que vive en pecado y muere en pecado se va al infierno. No lo digo yo, no es mi razonamiento humano, no es mis emociones, lo dice la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que ver lo que dice Dios, no lo que pienso yo. La muerte física, ¿cuántos han experimentado muertes físicas? Son dolorosas. La muerte física es la culminación biológica del cuerpo humano. Cuando se para el corazón, ¿verdad?, cuando se declara una muerte, en ese preciso momento el cuerpo deja de vivir. Tus órganos, tu sistema respiratorio, circulatorio, tu sistema biológico funcional deja de operar y se declara una muerte física. Y en esa muerte física, el cuerpo es tomado, en algunos casos lo queman, en otros casos los entierran, en otros casos se los lleva el mar, en otros casos se quedan enterrados en alguna construcción, qué sé yo. Pero el cuerpo deja de existir, ¿verdad? Se degrada, ¿verdad? Se vuelve polvo, porque del polvo fuiste tomado, dice la Escritura, y regresas a lo que eres, polvo, en lo físico. ¿Ah? Y el cuerpo deja de existir en ese momento. Jesús nos enseña la muerte física con la resurrección de Lázaro. ¿Ah? El cuerpo de Lázaro estaba ya en estado de putrefacción. El cuerpo se descompone. Hay muchas personas que creen en la reencarnación, o creen en la momificación, o creen, ¿verdad?, los tienen ahí canonizados en un féretro para que hagan las momias de no sé qué. El cuerpo está infuncional. Lo importante, amado hermano, es que la muerte física es algo que va a pasar. Todos nosotros vamos a tener que pasar por una muerte física, al menos que antes venga Cristo. Pero si no, todos vamos a tener que dejar este cuerpo funcionalmente hablando. ¿Estamos? Y es la muerte física, es algo que vamos a enfrentar. Pero la muerte física marca el fin de poder tomar la decisión de poder no tener una muerte espiritual ni una muerte eterna. El tiempo de salvación es cuando tu cuerpo, ¿verdad?, está vivo, conectado a una alma y tienes quizá la facultad de un espíritu conectado.
pero es la única oportunidad. Cuando el cuerpo deja de vivir, un muerto, por más que le hables de la verdad de Dios, no escucha. Un muerto, por más, ¿verdad?, que le quieras poner aceites o le quieras hacer algo más, ya se acabaron la oportunidad de decisión, ¿verdad? Aunque muchas religiones creen que con los rosarios y las novenas y décimas, ya no sé cuántas lleven, ¿verdad? Y con ir a visitar el cuerpo deshecho cada año al panteón, o a donde lo hayas dejado, con eso todavía hay oportunidad. No existe el purgatorio. La Biblia no habla de purgatorio. No existe otra oportunidad más una vez que el cuerpo deja de funcionar. Es que yo voy a seguir orando por la salvación de su alma. Se acabó la oportunidad. Así sea superungido. Se acabó la oportunidad de esa persona. La única oportunidad que tiene es cuando su cuerpo está conectado a su alma y tiene el espíritu. Precisamente ese es el plan de Dios. Porque la paga del pecado es muerte. Pero la gracia de Cristo es vida eterna. Amén. Entonces, la única oportunidad que hay es esa. Y nosotros convivimos con la gente todos los días, hasta el día que ya no los ves vivos. Por eso la Biblia dice, no sean como los ignorantes de Dios. No lloren demasiado, no se amarguen. Que ustedes tienen una gran esperanza. Habla a los que no estamos muertos espiritualmente hablando. Jesús le dijo a Marta, Lázaro resucitará. Y Marta le dijo, yo sé que va a resucitar. Jesús le estaba hablando de un evento que iba a acontecer en ese momento, de hacer vivir otra vez el cuerpo. Pero en el caso de los que convivimos, la única oportunidad que tienen para no morir eternamente, que es la tercera muerte, es cuando el cuerpo está vivo y consciente. Qué importante es esto. Yo me voy a esperar, deja que ya enferme, y al igual que Lázaro se muera, y entonces oraré. Y estaré ahí. ¿Ah? Suena de risa, ¿no? Y me postraré en el fetro, y le echaré tierrita santa, y agua del Jordán, y la medallita milagrosa de no sé dónde. Dile, ya no hay más que hacer. Esa persona enfrentará el juicio según la condición con la que se fue. Eso es lo que nos debe llamar la atención. ¿Estamos vivos? Ahora, la muerte, la muerte espiritual es algo con la que toda la gente está cuando empieza a tener razón y conciencia de sus actos. Pues han dicho la niñez. Y se llama muerte espiritual. Por eso la Biblia les habla, ¿verdad? Muertos en vida. Están sentenciados a una muerte física, pero están muertos espiritualmente. Efesios capítulo 2, versículo 1, la Biblia nos enseña al 7, y Él os dio vida a ustedes cuando estaban muertos. ¿Cómo estábamos? Muertos, y ahorita hace una aclaración. ¿Muertos en qué? Muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, dile, en el pasado, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Siguiendo qué? La corriente, voltea a decirle a tu hermano, ya ves, las costumbres de este mundo.
Pues es que cuando ves a una persona viva espiritual haciendo Halloween, dices, oye, a lo mejor no está vivo espiritualmente hablando. Cuando ves a una persona que pone una veladora, no está vivo. Cuando ves a una persona que sigue teniendo un altar de los muertos, no está vivo. Cuando estamos viendo y tomando acciones que no corresponden a personas vivas espirituales, porque siguen la corriente de este mundo, hay una alta alarma. Pueden ser que estén vivos físicamente por ahora, pero muertos espiritualmente para mañana. Y eso es algo que hay que preocuparse y ocuparse, ¿verdad? De nada sirve que estemos escuchando todos los domingos la palabra de Dios durante 18 años. No sé si lleguemos a los 19. ¿Tú crees que lleguemos a los 19? Dice, él quiere que sí. Yo también. A los 20. Amado hermano, lo importante, vuelvo a repetir, el tiempo es volátil. Y lo importante es que tengamos vida espiritual. Y la Biblia nos está enseñando que estuvieron muertos en sus delitos y pecados, siguiendo las corrientes. Hay gente que sigue sin venir los domingos, hay gente que sigue sin leer la Biblia, hay gente que sigue sin orar, hay gente que sigue sin participar, hay gente que sigue. ¿Qué tipo de costumbre es ese? ¿Qué tipo de hábito es ese? Yo estaba en una reunión, dices, ¿sabes qué? Dios me trajo para ser diferente. Y si estoy aquí, tengo que reconciliarme en lo que a mí corresponde con la gente. Y mostrar que yo estoy vivo espiritual. Dile a tu hermano, el vivo espiritual siempre perdona. El vivo espiritual siempre está dispuesto a amar. El vivo espiritual está siempre dispuesto a dar vida al muerto. Si no, entonces no estás vivo espiritual. Entonces, ¿para qué tienes reuniones? ¿Para qué? ¿Para tomarte una cerveza? ¿Para comerte una hamburguesa? ¿Para qué? Eso es efímero. El vivo espiritual, lo dijo Jesús, está hecho para dar vida. ¿Estamos? Entonces, dice, no sigan las corrientes, ¿verdad?, de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, al espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también muchos de ustedes y nosotros vivimos en otros tiempos, en los deseos de nuestro cuerpo físico, haciendo la voluntad de nuestro cuerpo y de los pensamientos, éramos por naturaleza hijos de ira, ¿verdad? Lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor nos amó, aún estando nosotros, ahí está, ¿muertos en qué? Muerte espiritual. ¿Cómo es? Muerte espiritual. El vivo espiritual, reaccionamos al pecado, amado hermano. Nos incomoda, nos inquieta, no estamos en paz, reaccionamos, oramos, pedimos perdón. El muerto no siente nada. Para el muerto es una costumbre. Para el muerto es costumbre estar enemistado con la gente. Para el muerto es costumbre mentir. Para el muerto es costumbre engañar. Para el muerto es costumbre, espiritualmente hablando. ¿Qué peligro tan grande es que te llegue la muerte física junto con la muerte espiritual? El tema ya se agrava. Juan capítulo 3, Jesús y Nicodemo. En verdad te digo que nadie podría hacer nada de lo que tú haces si no viniera de Dios, le dice Nicodemo a Jesús. Jesús le contesta a Nicodemo, para entrar al reino de Dios te es necesario nacer de nuevo. Directo Jesús al grano. No pierde tiempo. Dice cómo está el Sanedrín, qué dice allá la congre, cómo está el pastor, qué hay Nicodemo con las escrituras. No, directo. A ver, Nicodemo, tú te sientes muy religioso. Tú te sientes que lees muy bien la Biblia, que eres súper espiritual, que eres súper ungido.
Directo. Mira, te digo algo. Si tú no naces de nuevo, no vas a estar con Dios. Es algo tan básico que Nicodemo le costó trabajo entender. ¿Cómo es posible, siendo viejo, nacer de nuevo? ¿A qué te refieres? Y Jesús le dice, si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. Lo que es de la carne, carne es. Lo que es del espíritu, espíritu es. En verdad te digo que para entrar al reino de Dios, te es necesario. Dile a tu hermano, te es necesario comenzar. ¿Qué? Comenzar espiritualmente. Porque nadie nace con vida espiritual. Desde la sentencia de Génesis, nadie nace con vida espiritual. Dios la entrega a través de Jesucristo. Nada más. Juan 14:6. Y Jesús dijo, ¿qué dijo Jesús? Yo soy el único camino, la única verdad y la única vida. Nadie va a llegar a Dios si no es a través de Jesucristo. Nada más. Muerte espiritual. Oye, pero es que mi papá es bien religioso. Mi mamá sí cree en Dios. No se congrega, no lee, no ora, no evangeliza, no comparte, pero cree en Dios. Mi tío es buena persona. Ayuda a las viejitas a cruzar la calle. Les da limosnas a las personas. Paga sus impuestos. Se santigua cada vez que ve un templo. Se va al infierno. No hay nada bueno en el hombre que le alcance para pagar su salvación. Espiritualmente hablando. Lo único que activa la vida espiritual en el hombre es un reconocimiento. Repite conmigo, reconocer la condición que tengo. Eso es importante. Si no reconozco quién soy, ¿alguien te ha confrontado? La Biblia habla de confrontación. Todo el mundo nos creemos bien. Te ves en un espejo y, ay, qué simpático soy, va. Qué lindo. Mis detalles, pero soy... Hasta que llega la contraparte y te confronta. Y no nos gusta la confrontación. La Biblia es un libro de confrontación. Dios es un Dios de confrontaciones. Los mensajes de la congregación son mensajes que deben de ser más nunca en estas fechas de confrontación, de exhortación. A la gente no le gusta, pues se van a congregaciones o pseudo congregaciones donde todo está cool, donde a lo mejor el pastor ni sabe cómo se llaman, ni cómo es su vida, ni nada, se presentan ahí, calientan el asiento y... La Biblia es un libro de confrontación. Porque sin la confrontación no puede venir la segunda parte que se llama reconocimiento. Cuando hablas con la persona, yo estoy bien, pues yo sí creo en Dios a mi manera. Yo busco a Dios a mi costumbre. Yo creo parcialmente en lo que dice la Biblia. Tengo mis opiniones porque estamos viviendo en un mundo de criterio y opiniones. Hablas con los chavos y siempre tienen opiniones y razones. Ellos son lo que yo creo, yo pienso. Aquí han venido muchos que se quedan a criticar, a observar y se salen con un sinfín de sus razonamientos. Se van a ir al infierno. Repite conmigo, Dios siempre tiene la razón. Y está en la palabra de Dios. Un aplauso a Dios. Es un libro de confrontaciones. Sin confrontación no hay arrepentimiento, no hay un reconocimiento. Sin reconocimiento no puede haber un deseo de cambio. Por eso es que mucha gente no es salva. Porque no vienen con una actitud de reconocer. Creen que el reconocimiento es parcial. Ya tuve un mes de reconocimiento. Ya después mi vida es perfecta. A ver, ayer eras un ladrón. Y hoy eres un lascivioso. Y mañana quién sabe qué serás.
Se te debe confrontar. Se te debe invitar a reconocerlo. Ya hemos hablado de la autojustificación muchas veces. Eso es amigo de Satanás, es diabólico. Para poder tener la oportunidad de un deseo genuino de cambio. Eso es arrepentirse. Arrepentimientos falsos, arrepentidos falsos, va a estar lleno el infierno. Y va a ser muy sorprendente ver a muchos líderes religiosos cristianos ahí. Es más, va a haber un discípulo de Jesús ahí. Vida espiritual. Para nacer de nuevo, para nacer espiritualmente, se necesita arrepentirse genuinamente. Todos los días. Dile a tu hermano, todos los días. Hasta el día de tu muerte, arrepentirte. Muerte espiritual. Qué peligroso, ¿verdad? Y finalmente la muerte eterna. Esa es la sentencia final. Juan, en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, en el versículo 11, fíjate qué importante es. Dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. ¿Vieron qué? Muertos grandes y pequeños. No está hablando de niños, está hablando de pequeños socialmente hablando en la vida que vivieron. Y grandes de la gente importante, poderosa, con autoridad. Y los libros fueron abiertos para ambos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Escucha esto. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que están escritas en los libros, ¿según qué? Su conducta de cada persona. Y ahí aparecen, ¿verdad? Ay, ¿qué pasó? Se lo comió un tiburón, una ballena. Bueno, el mar también va a entregar a los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte, que es enemiga de Dios, y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. En pocas palabras, el que no tiene la salvación a través de Jesucristo se va a ir al infierno. No va a haber obra que le alcance para pagar la eternidad con Dios. Por eso es que Dios, Juan capítulo 3, versículo 16, dice, porque de tal manera amó Dios a los seres humanos, que decidió en su corazón mandar a su único Hijo Jesucristo a ir en la tierra para que por medio de Jesucristo los seres humanos no se fueran a una sentencia eterna en el infierno y tuvieran una vida de salvación a través de conocer, de recibir y de seguir a Jesucristo solamente. Hoy ves, si has visto gente que tiene, es que yo sí creo en Jesús, pero también tengo aquí a Juditas, y a María, y a Morolit, y al Budita, y al Elefantito, y a... ¡Qué triste! Jesucristo es suficiente. Jesucristo es suficiente y único Salvador para que no nos vayamos al infierno. Ese es el mensaje de salvación. Jesús dijo, yo soy el camino. Yo soy la resurrección y la vida. Todo aquel que cree en mí, aunque se muera, vivirá. ¿Creen en Él? Esa es la salvación. La salvación no es venirse a sentar otros 18 años más aquí. La salvación no es seguir diciéndose cristianos y que son súper espirituales y que bajan maná del cielo. La salvación, amado hermano,
es tener vida física, tener vida espiritual y asegurarse que tienen vida eterna en Cristo. Para ellos no habrá condenación, habrá salvación. Ahora, me dicen, es que la gente se muera, después los vemos. Bueno, los verás en el infierno, si es que tú no eres salvo. Pero los que nos vemos y gozamos somos los que estamos vivos para Dios espiritualmente hablando. Eso sí, si se muere un pariente tuyo que sabes que fue salvo, que tuvo vida espiritual, que conoció a Jesucristo, que vivió en Jesucristo, date tranquilo, gózate. Sé que es difícil ver el cuerpo deshecho ahí, pero gózate. Asegúrate que tú también, porque vas a verlo una eternidad en el cielo y van a ser muy felices para la eternidad. Pero laméntate, gime de dolor, llora amargamente cuando veas que esa gente que dices amar no es salva, porque jamás la volverás a ver. De eso se trata la salvación. Hoy es un buen año para festejar un año más de salvación. ¿Verdad? Dile a tu hermano, la salvación llegó a mi hogar. A mí. Pero la Biblia dice en Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y los de tu casa. Y la pregunta es, ¿y tu casa? Tenemos que tener en cuenta que los principales enemigos del Hijo de Dios son los de su propia casa. Ahí está en una reunión, sé que no son mis amigos. Que es como difícil, ¿no? Decir, oye, son mis, consanguíneos. ¿Sí has notado así consanguíneos? Consanguíneo es mi hermano, mi hermana, mi padre, mi madre, mi abuelo, mi tío, mi primo, mi sobrino. Consanguíneos. Ay, mira, se parecen en las cejas, se parecen en los ojos, se parecen, consanguíneos, pero no son amigos. Qué difícil. Puedes llegar a tu casa y ver a tu hijo, ay, es mi hijo amado, ¿sí? Si no se es salvo, se va a ir al infierno. Y no va a haber consuelo que pueda confortar tu corazón si en vida no pudiste transmitirle vida espiritual. Es ahí la importancia de la oración real. Es ahí la importancia de estar bien con el Señor. Y para que mis oraciones no tengan estorbo. Oye, pues no han funcionado, ¿eh? Pues hay que ver nuestros estorbos, porque Dios sí funciona. Es que no funciona, no, sí funciona. A lo mejor tú no estás funcionando. Hay una interrupción, ¿visto cuando se pierde el Wi-Fi? Oye, está mal tu teléfono, no, está mal el Wi-Fi, o sea, algo está pasando. Así es el cristiano cuando sus oraciones no son contestadas. Algo está mal funcionando. Si has estado orando por una persona y no se convierte, y no se arrepiente, y no cae en ti, en Cristo, a los pies de Cristo, pues entonces hay estorbo en tus oraciones. Tal vez tu conducta. Tal vez estás muerto espiritualmente. Ya no hay tiempo. Time out. Se acabó. Así que, amados hermanos, yo les reto, les invito a ponerse a orar con Dios, a tener hambre por rescatar a las personas a una salvación. Es más, dice la palabra de Dios que si tú te ocupas del reino de Dios, Él se ocupa de tus problemas. Y si tus problemas es tu familia, Dios los va a traer. Pero tú ponte a trabajar para el reino. Amén.